Para entender cómo la psicología se convirtió en lo que conocemos hoy, tenemos que detenernos en el conductismo, este movimiento que nació con fuerza en Estados Unidos a principios del siglo XX. Supuso una auténtica revolución al cambiar por completo el objeto de estudio de nuestra disciplina. De repente, ya no importaba la conciencia, sino la conducta. La psicología se propuso ser una ciencia natural, positiva y objetiva, centrada únicamente en la actividad observable que realizan los organismos para relacionarse con su medio. Todo empezó con John B. Watson, el gran impulsor de este cambio radical. Para Watson, la psicología debía ser capaz de predecir y controlar la conducta. Su modelo era directo y determinista, el esquema estímulo-respuesta. Según él, si conocemos el estímulo, podemos predecir la respuesta, y si vemos una respuesta, podemos identificar el estímulo que la causó. En este mundo de Watson, la conciencia simplemente no tiene lugar, o bien se descarta por ser algo privado que no se puede medir científicamente, o bien se niega su existencia directamente. Watts nos explica que los seres humanos funcionamos a través de distintos tipos de respuestas. Por un lado, están las innatas, que son básicamente tres emociones viscerales: el amor, que es ante las caricias; el temor ante ruidos violentos o falta de apoyo; y la ira, que aparece cuando se nos impide el movimiento. Todo lo demás es aprendido. Incluso el lenguaje no es más que un hábito laríngeo, y el pensamiento, para Watson, no es otra cosa que un lenguaje silencioso o encubierto. Esta visión nos lleva a una conclusión fascinante. La personalidad no es algo con lo que nacemos, sino algo que se construye mediante el aprendizaje. De hecho, la psicopatología se ve aquí como un conjunto de aprendizajes emocionales defectuosos que, por suerte, pueden corregirse mediante terapias de reaprendizaje. A medida que avanzaba el siglo, el conductismo fue evolucionando hacia lo que llamamos neoconductismo. Aquí aparecen figuras como Clark Leonard Hall y Edward Thalmann, quienes sintieron que el esquema rígido de Watson se quedaba corto para explicar conductas complejas. Introdujeron entonces las variables intervinientes, esos procesos que ocurren dentro del organismo y que miden entre el estímulo y la respuesta. Hall, por ejemplo, quiso matematizar la psicología. Él veía al organismo como una máquina que busca satisfacer necesidades y propuso que la fuerza de una respuesta depende de tres factores: el hábito, que es la conexión aprendida; el drive o impulso, que es la necesidad biológica; y el incentivo, que es el valor del premio esperado. Por su parte, Thalmann le dio un giro más cognitivo a la cuestión. Él nos hablaba de un conductismo propositivo, donde los animales y humanos no solo reaccionan, sino que crean mapas mentales, mantienen expectativas y tienen propósitos. Para Thalmann, el aprendizaje es más que una simple conexión, es una relación de significados. Finalmente, llegamos a la etapa del neoconductismo con Burrus Frederick Skinner. Skinner es el padre del condicionamiento operante y cambió el enfoque de Watson. Ya no le interesa tanto lo que pasa antes de la conducta, sino lo que pasa después. Él distingue entre la conducta respondente, que es la reacción automática a un estímulo, y la conducta operante, que es la que el organismo emite de forma espontánea. En este modelo, el refuerzo es la pieza clave. Un refuerzo positivo o negativo aumenta la probabilidad de que una conducta se repita, mientras que un castigo estímulo aversivo busca que desaparezca. Skinner llevó estas ideas al límite, explicando que el lenguaje es también una conducta operante reforzada por nuestro entorno social. Incluso imaginó en su obra Walden 2 una sociedad entera diseñada bajo estos principios de ingeniería de la conducta. En definitiva, aunque el conductismo terminó encontrando límites para explicar procesos mentales superiores, lo que daría paso a la psicología cognitiva. Nos dejó una tecnología de modificación de conducta que sigue siendo fundamental hoy en día y una visión del ser humano como un ser profundamente moldeable por su entorno.